Voy a hablar de términos sexuales, los voy a definir como homosexual, heterosexual, bisexual, transexual y otros tantos también géneros, eh, de varios conceptos. A partir de ahí, también voy a hablar de dos intelectuales que dejaron huella en la definición de lo que es los términos que acabo de nombrar. Transgénero son las personas cuya identidad o expresión de género difiere del sexo asignado al nacer. No se refiere a las características biológicas, sino a la violencia interna. Su etimología deriva del latín trans, al otro lado, más allá, y la palabra género. Es un término como que no has nacido con ello y quieres cambiar. Bueno, pues al final es una especie de violencia interna que tenemos porque normalmente es relacionada con la mente. La intersexualidad, que antiguamente se decía hermafrodita, que también lo voy a definir y voy a hablar de su etimología. La intersexualidad son las personas que nacen con características sexuales, genitales, gónadas, que sea órgano formador de gametos masculinos o femeninos, espermatozoides o u óvulos, niveles hormonales, cromosomas, que no encajan en las definiciones típicas de masculino o femenino. La ONU señala que es una variación genital. Su etimología proviene del prefijo inter, que es entre, y el término sexualidad, haciendo referencia a un estado intermedio entre los seres tradicionales. Es como un híbrido en esa persona. Antiguamente se decía hermafrodita, sobre todo pues el híbrido que había pues, en los animales o en las plantas, por ejemplo. Para quedar mejor, sobre todo, y no hablar de, por ejemplo, hermafrodita, que suena un poquito más radical, que por ejemplo el término intersexualidad es más acorde, sobre todo a los tiempos actuales. Es verdad que el término hermafrodita históricamente se ha utilizado para describir la presencia simultánea de tejido masculino gonadal y femenino. Actualmente el término se considera despectivo o incorrecto al aplicarse a seres humanos, prefiriéndose el término intersexual. Su etimología proviene del griego hermafroditos, que es por el hijo, por el nombre del hijo de Hermes y Afrodita, que se fusionó en un solo cuerpo con la ninfa Salmacis, combinando características masculinas y femeninas. De ahí viene ese término de la mitología griega, que en su momento quedó bien. Lo que pasa que hoy en día, por una sociedad un pelín em, problemática, lo diría yo siendo historiador, porque no es que seamos problemáticas, sino que la generación, sobre todo de que han nacido en los años 2000, 2010, em, piensan, bueno, pues que hay que hablar de otra manera, incluso pues, también gente a lo mejor de otras décadas, sobre todo, también, pero bueno, es verdad que, mi opinión es verdad que para mí es mejor decir intersexual que hermafrodita, pero porque hermafrodita es que queda muy antiguo, muy carca. Eso es lo para mí. Que es verdad que se puede decir, pero pasa que hermafrodita se puede dejar mejor explicado sobre todo para los animales y las plantas también, sin dejar de utilizar ambas palabras o términos. Los cromosomas son estructuras en el núcleo de las células que contienen el ADN. En humanos determinan el sexo biológico. Si es XY, normalmente es hombre, varón. Si es XX, es mujer. La etimología está formada por croma, que es color, y soma, que es cuerpo. La farmacología es la ciencia biológica que estudia las propiedades, el origen y las acciones de los fármacos en los organismos vivos. Su objetivo principal es comprender cómo las sustancias químicas que interactúan con los sistemas biológicos para prevenir o tratar enfermedades. Su etimología proviene del griego y se compone de dos términos fundamentales: fármaco, que proviene también del griego, que es fármaco, que curiosamente tenía un significado equivalente y podía referirse a un remedio, un veneno, una droga o incluso a un acto purificante, y el terminología, que proviene de logos, que al final es un estudio, tratado, ciencia. El término fue acuñado en el siglo XVII y al final la farmacología es un estudio sobre los fármacos, que hoy en día pues, se utilizan para ayudar a prevenir enfermedades o infecciones, ya sean leves o más graves. La célula es la unidad fundamental, estructural y funcional de los organismos vivos, donde ocurren las funciones vitales, el metabolismo y la recopilación del ADN. La etimología deriva del latín célula, celda o cuarto pequeño, diminutivo de cela, que significa habitación, cuarto, almacén. El anabolismo es la fase constructiva, consume energía para formar moléculas complejas. La etimología proviene del griego anabole,
Luego está formado por ana, que es hacia arriba, que va hacia arriba, y vole, que es lanzar o poner. El catabolismo es todo lo contrario, es la fase destructiva, libera energía, degradando nutrientes. La etimología proviene del griego, al igual que anabolismo, de catabole, que está formado por cata, hacia abajo, y vole, que es lanzar o poner. Y las enzimas son proteínas que catalizan, aceleran las reacciones metabólicas. El término o la etimología también proviene del griego, enzimos, que está formado por en, que está dentro, y cime, que es levadura o fermento. La gran mayoría sabe que es el espermatozoide, es la célula masculina móvil con flagelo producido en los testículos encargada de fecundar al óvulo aportando 23 cromosomas. La etimología proviene del francés de espermatozoide. Luego ya se puso la E en castellano, del latín, todo ello al final, y bueno, pues se tradujo más que del latín, pues del francés al castellano, compuesto por el, que a su vez luego viene pues del griego, esperma, que es esperma o semilla, zoion, que es animal, y el sufijo oide, que es forma de. Entonces, literalmente, el término etimológico, la etimología de espermatozoide sería forma animal pequeño con semilla. Eso sería el término literal. Quien lo descubrió fue el naturalista neerlandés Anton van Leeuwenhoek en 1677, quien los denominó espermatoza. Y a partir de ahí fue derivando y bueno, pues hoy en día es como se conoce al término. El óvulo, que es igual que el espermatozoide, a la mayoría lo conoce el término, aunque lo voy a definir, es el gameto femenino grande y no móvil producido por los ovarios, que contiene 23 cromosomas y está listo para la fecundación. La etimología proviene del latín, de ovulum, es el diminutivo de ovum, que es huevo, y entonces significado literal dentro de la etimología del término óvulo es huevito o huevo pequeño. Igual que es, por ejemplo, el animal pequeño con semilla, el espermatozoide. El microscopio es el instrumento que permite observar objetos demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista. Su etimología proviene del griego, que está formado por micros, que es pequeño, y scopein, que es mirar detenidamente, examinar o ver. El microscopio es como el telescopio, que se encarga de mirar y observar, pero el telescopio es para mirar algo que está muy lejos. Y el microscopio es para mirar pues, algún tipo de em, células o problemas a lo mejor dentro del organismo que no se pueden ver. Y con ello se ayuda a que los propios científicos puedan em, abrir, bueno, pues, identificarlos y llevar a cabo pues, un proceso ya a través de una operación o medicación, que serían medicamentos. El gameto, cada una de las células sexuales, es masculina y femenina, que al unirse forman el huevo de las plantas y de los animales. El término homosexual es la persona que siente atracción física, emocional o sentimental hacia las personas de su mismo sexo o género. Su etimología es un término híbrido que proviene del griego homos, que es igual, y del latín sexualis, que significa relativo al sexo, y lo acuñó el periodista, escritor, poeta austrohúngaro Carl Maria Kerveny, que voy a hablar de él. Heterosexual, igual, lo acuñó el propio Carl Maria Kerveny. Y es la persona que siente atracción hacia personas de un sexo o género distinto al propio. La etimología proviene del griego, aspidinal es un híbrido como homosexual, heterosexual, de heteros, que significa otro o diferente, y del latín sexualis, que es relativo al sexo, y también lo creó o lo acuñó Kerbet en 1869, originalmente como un término médico. Y homosexual lo acuñó un año antes, en 1868, el propio Kerbeny. Bisexual también lo acuñó Kerbeny, el periodista, escritor y poeta austrohúngaro, y la palabra o es bisexual es la persona, aquella persona que se siente atraída por personas de su propio género y de su propio género y de otros géneros, para resumir, no necesariamente al mismo tiempo ni con la misma frecuencia. La etimología deriva del prefijo bi, que es dos, y sexualis, que es relativo al sexo, y bueno, antes de referirse a la orientación sexual, que fue hacia 1892, cuando el propio Kerberi, el escritor austriaco, se usaba en botánica para describir plantas con órganos masculinos y femeninos, que son los hermafroditas, que son los animales, con el objetivo de entender normalmente de las plantas, si salían o también algún animal. Hoy en día se dice intersexualidad en los seres humanos, para hacerlo un pelín más bonito y no tan carca o antiguo, con el término hermafroditas.
Transexual es la persona cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer y que a menudo busca alinear su cuerpo con su identidad mediante intervenciones médicas o quirúrgicas. Su etimología deriva del prefijo latino trans, al otro lado o a través de, y sexualis, que es relativo al sexo. El término enfatiza el tránsito o cambio de una categoría sexual a otra. Hoy en día muchas personas prefieren el término más amplio transgénero para incluir entidades que no necesariamente implican cirugías. La ética sexual es la reflexión filosófica y crítica sobre esas normas. No busca simplemente dictar reglas, sino analizar principios universales como el consentimiento, la autonomía y la dignidad humana, para evaluar conductas que son justas o responsables. La ética sexual es cómo nos comportamos a través de las relaciones sexuales, aparte también de sociales, pero es el comportamiento de cada uno en la relación sexual. Y la moral sexual se refiere al conjunto de normas, costumbres y valores que una sociedad, religión, cultura específica estable como bueno o malo en el ámbito sexual. Totalmente opuesto. Si lo otro es una corriente de cómo debemos comportarnos nosotros con nuestra pareja o las relaciones sexuales, todo ello, la moral es todo lo contrario. Primeramente porque es el comportamiento viene de fuera y cómo debemos de actuar, porque ya es lo que tienes hacia fuera. La ética es tu interioridad, que sería lo interno, la moral es lo de fuera. Históricamente, muchas morales tradicionales han vinculado al sexo exclusivamente a la procreación y el matrimonio. Antiguamente la religión es lo que decía, hay que procrear o como hablan pues, sobre todo nuestros antepasados, los padres, los abuelos, que debemos de procrear hijos porque es la cultura que existe. Claro, todo el mundo queremos procrear, pero si podemos, claro, también. Si podemos, aparte primero que se pueda fecundar, un ejemplo sería lo primero y lo más importante, y luego ya, pues otras categorías como por ejemplo la estabilidad de las personas. El feminismo humanista se define como una búsqueda de humanidad común, donde el feminismo es una herramienta para alcanzar la dignidad de todas las personas, como esa comunidad en la cual esa herramienta por parte de las mujeres de que todos podemos vivir comúnmente pues, lo mejor posible. El feminismo sexual o por sexo, este enfoque pone el cuerpo y el deseo en el centro de la emancipación, de cómo debemos de comportarnos, no dependiendo. Y Virginia Price fue química, farmacóloga y activista transgénero estadounidense, fundadora de la revista Transvestia y la Fundación para la Expresión de la Personalidad. Una mujer además tan importante en el ámbito de la cultura del sexo en Estados Unidos, pero en el ámbito anglosajón y europeo, muy desconocida, como pasa siempre en la cultura en España, por ejemplo. Tal María Kerbenit fue escritor, poeta y periodista austrohúngaro, traductor del húngaro al alemán, patriota húngaro y pionero del movimiento homosexual. Además, fue él el que utilizó los términos de heterosexual, homosexual y bisexual entre 1868 y 1869. Y además, nació en Viena y murió en Budapest, o falleció en Budapest, en dos capitales importantes. En su momento eran las dos capitales, bueno, del imperio en sí entre comillas, pero quien tenía mayor protagonismo era Austria. Se unió en 1867 con el objetivo de llevar a cabo una monarquía dual, pero que al final provocó, bueno, la desintegración total del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial. Johann Georg Gittel fue filósofo, místico y líder religioso alemán, crítico del luteranismo. Sus seguidores fueron llamados Gittelianos, finalmente se separaron de esta doctrina, y bueno, pues como sucedió, por ejemplo, con el calvinismo, el luteranismo, el anglicanismo y diferentes facciones religiosas por dentro de la propia crítica hacia el catolicismo por las formas que llevaron a cabo las estructuras eclesiásticas y las iglesias católicas antes de las escisiones y las guerras de religión en el periodo de la Edad Moderna europea. Anton van Leeuwenhoek fue naturalista neerlandés, de formación autodidacta, construía sus propios microscopios basándose en una sola lente de gran calidad. En aquella época estas lentes simples, pero de distancia focal muy pequeña, eran preferibles a las lentes compuestas que presentaban una considerable aberración. Anton van Leeuwenhoek fue el que dio o acuñó el término microscopio y fue muy importante en la cultura al final em, europea y neerlandesa. Johann Giovanni Faber fue médico papal, que estuvo al cargo del Papa, botánico y coleccionista de arte alemán, residió en Roma, fue conservador del Jardín Botánico del Vaticano, además de secretario de Estado de la Academia de Lincei,
Actuó también como intermediario del emperador Maximiliano I, que fue y bueno, elector de Baviera y Roma, bueno, todo ello. Y a partir de ahí, bueno, pues tuvo un papel primordial en la cultura religiosa y sobre todo política de Europa, del momento, claro, como lo hizo Faber. Johann Giovanni Faber. El metabolismo es el conjunto de procesos físico-químicos, catabolismo y anabolismo, que los he definido, que ocurren en las células para crecer, reproducirse, mantener estructuras y responder a estímulos. Incluye la conversión de nutrientes en energía, ATP, y su etimología deriva del griego metabole, que es cambio, alteración o transformación. Y se compone del prefijo meta, que es más allá o después, y vole, que es lanzamiento o acción de arrojar. El sufijo ismo sería un sistema o cualidad, y lo introdujo el biólogo alemán Theodor Schwarzmann en el siglo XIX. La celda es la unidad funcional y estructural fundamental de todos los seres vivos, donde tienen lugar las reacciones metabólicas. Su etimología proviene del latín de cela, como lo de célula igual, cámara, habitación pequeña o cuarto. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador, os he puesto este vídeo relacionado con el ámbito de algunos intelectuales entre la edad moderna y la edad contemporánea. Darle a like, suscribiros, comentar, aparte de las definiciones y su etimología. Y si os parece interesante, bueno, pues lo vuelvo a repetir, darle a like, suscribiros, comentar o poner comentarios. Y por último, vuelvo a repetir de nuevo u otra vez que soy historiador y que nos vemos en el próximo vídeo.